tengan un feliz día del Señor. Hoy continuamos con esta serie sobre la práctica de la piedad. Para comenzar, quería contarles de una película cristiana muy linda que recomiendo. Muy conocida, estoy seguro que la mayoría, si es que no todos la han visto ya. Se llama A Prueba de Fuego. Cuando conocí esta película, en realidad la habían proyectado un sábado en la iglesia allá en Córdoba. Yo no estaba, no la vi, pero todo el mundo salía encantado y me hablaba mucho de esta película. Y pasaron los años y yo seguía sin verla. Pero un día me topé en una red social con un corte de la película, una escena que fue mi escena favorita. Y por esa escena terminé viendo la película. Y quiero hablarles de esa escena en particular. La película en sí trata sobre un bombero llamado Caleb, que, su matrimonio está en crisis, está al borde del divorcio. Y cuando todo parece perdido, justo su padre lo visita y se entera de la situación, y su padre empieza a hacerle consejería y una especie de discipulado. Entonces, por unos días, Caleb empieza a tener distintas actitudes tratando de salvar su matrimonio, y al cabo de 20 días, su padre vuelve a verlo, se junta con él, pasean por un parque que, si mal no recuerdo, es un lugar donde hacían campamentos. Se sientan en unos troncos, donde justo delante de esos troncos había una enorme cruz de madera. Y allí está Caleb, todo frustrado, porque todo lo que está haciendo, cada gesto de interés y por salvar su matrimonio, no está funcionando. Nada de lo que su padre le ha estado enseñando, nada de eso funciona. Entonces su padre le pregunta: ¿por qué estás tan frustrado con Catherine, la esposa? Y Caleb le responde que ella es terca, malagradecida, manipuladora, que se lo hace todo más difícil. Todo lo que él intenta hacer para mostrar interés y amor, ella lo rechaza, y al final él se siente en su casa como un enemigo, como que él es el enemigo. Y ya en el punto de mayor frustración, indignación, se descarga y hace esta pregunta: ¿cómo puedo mostrarle amor a alguien una y otra vez cuando siempre todo lo que hace es rechazarme? Y muy plácidamente su padre se apoya bajo la cruz y le dice a su hijo: interesante pregunta. Entonces Caleb ve la cruz y entiende. Se da cuenta de que el problema no es tanto su esposa, sino él y su relación con Dios. Se da cuenta que él está en malos términos con Dios. Y su padre le explica: no puedes amar a alguien si no conoces el amor de Dios. Caleb empieza a entender y al final se da cuenta de que la raíz de todos sus problemas en su matrimonio en realidad es que primeramente no tiene una relación con Dios. Su padre entonces le dice: Dios te ama aunque no lo merezcas. Y Caleb experimenta así su conversión, y luego él empieza a tener verdadero amor para con su esposa. Hay un pastor bautista afroamericano muy conocido llamado Voddie Baucham, si es que pronuncio bien el apellido de él, que él, cuando hace una crítica a las películas, a la mayoría de las películas, si uno se fija, todas las películas, no importa qué género sean, si es de terror, si es de acción, si es de comedia, si es romántica, todas las películas tienen algún interés romántico en el medio. No sé por qué, supongo que es por el hecho de que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor, por ende todo de alguna manera está relacionado con el amor de Dios. Tal vez por eso de alguna forma metemos el amor en todas las películas, pero hay algo que las películas hacen mal, que siempre nos enseñan como que el final es felices por siempre. Y Voddie Baucham dice en un sermón: más que felices por siempre es perdonándonos por siempre. Como quizás se han dado cuenta, hoy hablaremos de la práctica de la piedad manifestada en el perdón. De eso tratará el sermón de hoy.
Así que vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca del perdón. En el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Así dice la palabra de Dios. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, o sea, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba diciendo: Paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Amén. ¿Qué es lo que Dios el Señor nos exige? Nos exige perdonarnos unos a otros. Y el fundamento de ese perdón es simplemente el hecho de que Él nos perdonó a nosotros primero. Este pasaje está en un capítulo en el cual Jesús da varias enseñanzas que enfatizan el perdón y la reconciliación entre los hermanos. El capítulo 18, desde el inicio del primer versículo, nos hace un llamado a la humildad y a la confianza en Dios. Nos enseña a ser humildes como niños, a confiar en nuestro Señor como si fuésemos un niño que confía en sus padres. Y este énfasis en la humildad del niño que el Señor nos manda a imitar es precisamente la base para poder también perdonar a otros. Más enseguida continúa con un llamado a imitar la compasión de Dios y no ser de tropiezo a otros. De inmediato el Señor, después de hablarnos de ser como niños, nos dice que cualquiera que haga pecar a uno de los hijos de Dios, sería mejor que lo colgaran del cuello con una piedra de molino y lo arrojaran al abismo. Y comienza a advertir que hay de aquellos que hacen tropezar a sus hermanos en la fe, que son los hijos de Dios. Luego nos enseña una parábola sobre la oveja perdida. Y con esa idea ya el Señor empieza a hablarnos de cómo Él buscó a los pecadores y los reconcilió consigo. Y esa va a ser la base, el fundamento para lo que sigue después. Nos exhorta a procurar reconciliarnos con nuestros hermanos y restaurarlos. Si prestan atención, a mitad de este capítulo
18, en el versículo 15 en adelante, encuentran el pasaje donde el Señor habla de la disciplina eclesiástica. Pero el propósito de la disciplina no es castigar al hermano, sino corregirlo, hacerlo volver al Señor y restaurarlo. Tal como el Señor vino a buscarnos y nos reconcilió consigo, Él quiere que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hermanos. Pero parece que los discípulos no entendían muy bien esta enseñanza. Entonces Pedro le hace esta pregunta en el pasaje que hemos leído. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Cristo le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El número 7 en la cultura hebrea, en la cultura bíblica, representa plenitud. Y la idea aquí, al enfatizar tanto ese número 7, no solo perdonar 7 veces, sino 70 veces 7, habla de perdonar siempre. De hecho, el número 70 en la Biblia tiene mucho significado. Entre otras cosas, es el promedio de vida de cada generación. A lo largo de la Biblia vemos que la mayoría de las generaciones se cuentan por periodos de 70 años. De hecho, hay un salmo que dice que la vida del hombre es 70 años, algunos, los más sanos, llegan a los 80. De modo que al decir 70 veces 7, lo que está enfatizando es, pásate la vida perdonando, perdónalo siempre. El perdón que nos manda el Señor a ejercer es un perdón que es de la medida de la gracia de Dios. El perdón de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. En varias ocasiones, por medio de los profetas, Dios dice que nos ha amado con gracia, con amor eterno. Y esa es la clase de amor y perdón y gracia que Dios quiere que tengamos unos con otros. Que siempre estemos dispuestos a perdonar y procuremos hacerlo de forma activa. Si prestamos atención a todo lo que el Señor enseña en el libro de Mateo sobre el perdón, nos damos cuenta que desde el principio el Señor nos ha estado exhortando a perdonarnos. Ya en el Sermón del Monte nos dice que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso tiene que ver con el perdón. No podemos reconciliarnos, no podemos hacer la paz si no hay perdón. Me gusta mucho una oración sobre la paz que hace Francisco de Asís, una oración muy conocida, que dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, ponga amor, donde haya ofensa, perdón. Y más adelante termina diciendo: oh divino Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, perdonando se es perdonado, y muriendo a sí mismo se nace a la vida eterna. El Señor nos enseña a ser pacificadores, a ser hacedores de la paz. Eso es mucho más que ser un pacifista. Un pacifista quizás protesta sin hacer estragos, sin violencia. Pone la otra mejilla. Pero no hace nada activo para hacer la paz. Es más bien pasivo. Pero el Señor nos dice que seamos pacificadores, que seamos hacedores de la paz. Que busquemos reconciliarnos. Que procuremos restaurarnos. Que nos perdonemos unos a otros. En todo momento, hasta 70 veces 7. Perdonémonos siempre. Y para dejarlo claro, el Señor cuenta esta parábola de los 2 deudores. En esta parábola de los 2 deudores tenemos 3 partes. La primera parte va desde el versículo 23 al versículo 27 y trata
del perdón de Dios para con nosotros. De los versículos 28 al 33, nos habla del perdón que nosotros debemos tener unos con otros, como resultado del perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Y de los versículos 34 al 35, el Señor nos hace una conclusión, que es la exhortación a perdonarnos unos a otros y la advertencia de que si no nos perdonamos, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. La gracia de Dios nos ha perdonado y nos ha restaurado. Y en esta parábola vemos que Dios, el juez justo, a pesar de nuestra deuda impagable, de nuestro gran pecado, nos ha perdonado, aunque no lo merecemos. Si se fija en esta parábola, el deudor, que nos representa a todos nosotros, le debía a su señor, a este rey, 10.000 talentos. Si uno hiciera el cálculo de cuánto dinero es una deuda realmente impagable. Lo curioso es que este siervo pide misericordia con la condición de que él lo va a pagar en algún momento. Su señor finalmente le perdona la deuda, pero en ningún momento le pide que la pague, simplemente perdona la deuda. Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra perdón, perdón significa básicamente pasar por alto la ofensa, no dar el castigo merecido y hacer de cuenta como que no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que hace este rey. Le perdona completamente la deuda a este siervo, que le debe una deuda que es realmente impagable. Esa es la deuda que nosotros tenemos con Dios, es una deuda impagable, es nuestro pecado. No hay nada que podamos hacer para poder pagar esa deuda. No hay nada que podamos hacer para reparar la ofensa que le hemos hecho a un Dios santo al pecar contra Él, al desobedecer su palabra, sus mandamientos, su ley. Realmente somos dignos del castigo de Dios y sin embargo, Dios ha tenido gracia de nosotros, ha tenido compasión y misericordia, nos ha perdonado aunque no lo merecíamos. La palabra gracia viene de una raíz de la cual también deriva la palabra gratis. Y eso es el perdón, el amor y la misericordia que Dios ha tenido de nosotros. Dios nos ha dado el perdón gratuitamente. De hecho, el perdón es gratuito por naturaleza. Si no es gratuito, si hay una condición, entonces no es perdón. Pero Dios nos ha perdonado y lo ha hecho gratuitamente, sin exigirnos nada a cambio, sin exigirnos que hagamos obras para ser dignos de su amor y de su perdón. Lo único que Dios exige de nosotros es que nos arrepintamos y tengamos la fe en Él. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, comenzó con una proclama. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que el Señor nos exige. Ha llegado la redención, ha llegado el perdón, la salvación, nuestra liberación. Pero debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe única y exclusivamente en Jesucristo. Pero esa no es una obra nuestra, es algo que Dios pone en nosotros. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo que nos quebranta y nos lleva a rechazar el pecado y a volvernos a Dios. No es obra nuestra. Todo esto es obra de Dios y lo hace gratuitamente. Ahora, porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados, siendo que era imposible que pudiéramos hacer algo por reparar ese daño, esa ofensa.
Porque Dios nos ha perdonado. Él ahora exige a los creyentes, a nosotros sus hijos, los que hemos sido perdonados y redimidos por Él. Él nos exige que perdonemos a los demás con la misma gracia. De la misma manera que Él nos perdonó gratuitamente, ahora nosotros gratuitamente perdonemos a los demás. Debemos perdonar tal como Él nos perdonó. Y ese es el énfasis que vemos en la segunda parte de esta parábola. Y es interesante el contraste que hay acá. El siervo acaba de ser perdonado por su rey, por su señor, sale del palacio y se encuentra con otro consiervo, uno como él, un par, uno igual a él. Se encuentra con un consiervo. Y este siervo le debía 100 denarios. A comparación con los 10.000 talentos, los 100 denarios no es nada, es una deuda pequeñísima. Con un poco tiempo de trabajo se podía pagar esa deuda. Y este consiervo le pide paciencia, le dice: yo te pagaré, solo ten paciencia, ten compasión, al final te lo pagaré todo. Es una deuda pequeña, es pagable, él puede hacerlo. Pero el siervo que había sido perdonado no aprendió la lección y tortura a su consiervo, tortura a su par y le exige que le pague esa pequeña deuda. Y como el otro no se la puede pagar de inmediato, en lugar de tener paciencia, lo echa en la cárcel. ¿Cuál fue la reacción de los otros consiervos que vieron esto? Fueron y hablaron con el rey. Y el rey lo convoca y lo confronta su pecado. Y le dice: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Si Dios nos ha perdonado, debemos nosotros aprender a imitarlo y perdonarnos unos a otros. Una y otra vez, la palabra de Dios nos exige esto. Mateo 6:12, por ejemplo, en el Sermón del Monte, encontramos una enseñanza sobre el perdón, sobre el arrepentimiento. Y en este caso, la iniciativa debe venir de cualquiera de nosotros. Mateo 6:12 dice así. No, perdón, me equivoqué. Bueno, no importa. Esta es la oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro aquí decimos: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es parte de nuestra oración pedir perdón a Dios. Pero fíjense que Dios exige ese perdón de parte nuestra para con nuestros hermanos. Si Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonarnos unos a otros. Y debemos tomar la iniciativa de perdonarnos, aun si el otro no nos pide perdón. Ahora sí, Mateo 5. Mateo 5, versículos 23 y 24 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es interesante que aquí el pasaje dice: si tu hermano tiene algo contra ti, ponte de acuerdo con él. Tenemos que ser activos en buscar la reconciliación.
A veces en nuestro orgullo esperamos que el otro, el que nos ofendió, tome la iniciativa. Pero a veces el otro ni siquiera es consciente de que nos ha ofendido. Si tenemos un problema entre nosotros, debemos ir y hablar, pero no con una actitud de enemistad, sino buscando la reconciliación, estando dispuestos a arreglar las cosas y a darnos el perdón. No importa cómo estemos nosotros o cómo creamos que estamos nosotros en nuestra relación con Dios, si no nos hemos perdonado, nuestra relación con Dios se ve obstaculizada. A tal punto que el Señor dice, ni siquiera traigas tu ofrenda, primero reconcíliate con tu hermano, después trae tu ofrenda. Por eso nosotros oramos, perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. La gracia de Dios te exige perdonar. Hay un versículo que en los últimos sermones he repetido mucho y voy a repetirlo otra vez más. Es Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Dice así: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Si somos santos de Dios, si somos escogidos de Dios, si somos los amados de Dios, entonces imitemos a Dios. Revistámonos de su amor, de su compasión, de su bondad, de su humildad, de su mansedumbre, de su paciencia. Y así como Dios nos soportó y nos perdonó, así también debemos hacer lo mismo con nuestros hermanos. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. En Efesios capítulo 4 también se nos exhorta esto mismo. Se nos habla del perdón y de la reconciliación y de cómo manejar nuestro enojo, cómo actuar cuando hemos sido ofendidos. Efesios 4, versículos 26 al 27 nos dice: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Nos va a nacer la ira, nos vamos a enojar. Pero no permitamos que el enojo nos domine y nos lleve al pecado. Enójense, pero no pequen. ¿Y cómo podemos hacer que el enojo no nos domine? Pues no dejemos que pasen las horas sin buscar la reconciliación. No dejen que se ponga el sol sobre su enojo. Que no se haga de noche, que no se termine el día y sigamos enojados, molestos con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Busquemos la reconciliación lo más pronto posible. En ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, en los versículos 29 al 32, continúa diciendo el apóstol: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Cuando no nos perdonamos unos a otros, cuando no buscamos ser amables unos con otros, amarnos y reconciliarnos, entristecemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. De alguna manera estamos profanando el templo del Espíritu Santo. Estamos dividiendo al cuerpo de Cristo.
estamos atentando contra Cristo. Así que debemos procurar el perdón a toda costa. Cuidemos muy bien las palabras que decimos cuando hablamos con las otras personas. Si estamos molestos con los demás, en ese momento de impulsividad, de bronca, tengamos dominio propio. Dominemos nuestra lengua. ¿Qué es lo que decimos y cómo lo decimos? Que no salga de nosotros una palabra mala, una palabra corrompida, dice la versión Reina Valera. Esa palabra es muy importante, palabra corrompida. Algo corrompido es algo que contamina. No nos contaminemos unos a otros, no nos corrompamos unos a otros, sino edifiquémonos unos a otros. Cuidemos lo que decimos y cómo lo decimos, para que la palabra que digamos sea de gracia, sea de edificación. Además de que la gracia de Dios nos exige perdonarnos unos a otros, nos exige esta idea de tomar la iniciativa. Ya leímos ese pasaje del Sermón del Monte. Recordemos lo que Pablo nos dice en Romanos 12. Romanos 12, 18 y 19. Hablándonos de cómo aplicar el Evangelio a nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones. El apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 18, 19 y también el versículo 21, nos exhorta a ser pacificadores, a ser activos en hacer la paz, en perdonarnos y reconciliarnos. Versículo 18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. En cuanto de nosotros dependa, busquemos perdonarnos, reconciliarnos, estar en paz unos con otros. Claro, va a haber veces que del otro no es posible eso. Procuramos la reconciliación, procuramos arreglar la situación, pero el otro no está dispuesto. Hagamos lo imposible, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para arreglar las cosas con nuestros hermanos. Si no se puede porque el otro no quiere, pero ya lo hemos intentado todo, bueno, lo ponemos en manos de Dios. No busquemos después querer hacer las cosas de otra manera, tratar de vengarnos o tratar de hacer justicia propia. Pongamos las cosas en las manos de Dios. Él se encargará de ese hermano que no quiere reconciliarse. Dura cosa es tener que ser tratado por Dios en persona, de manera directa. Va a haber ocasiones en que tendremos que entregar a este hermano en las manos de Dios. Es más, dudaremos si realmente es un hermano. Pero aún así no guardemos el rencor, no guardemos el odio, no guardemos la molestia. Nosotros perdonémoslo. Si el otro no quiere reconciliarse, no quiere aceptar la paz, lo pondremos en manos de Dios, pero nosotros perdonémoslo. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Otra
aplicación que podemos derivar de esta enseñanza sobre el perdón. No es solo que Dios nos exige perdonarnos unos a otros, no es solo que Dios nos ordena procurar tomar la iniciativa y reconciliarnos y perdonarnos, sino que también la Biblia nos enseña a regocijarnos en el perdón de Dios. No está tanto en esta parábola, pero sí en otras partes de las Escrituras. El Señor nos exhorta una y otra vez a gozarnos de que Él nos ha perdonado ya. A veces sucede que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ya le hemos confesado nuestro pecado a Dios, ya le hemos pedido perdón a Dios. Y lo cierto es que Él ya nos ha perdonado y ya nos ha restaurado. Pero todavía nos duele el pasado. Todavía nos duele ese pecado que recordamos y del cual ya nos hemos arrepentido y por el cual ya hemos pedido perdón. Pecado que ya hemos abandonado. Pero persiste esa memoria, ese recuerdo del pecado, ese pasado que nos persigue, nos carcome la conciencia. Y todavía nos duele, nos pesa. R.C. Sproul cuenta una historia de una vez que una estudiante universitaria se le acercó y le dijo: pastor, he pedido perdón a Dios muchas veces por un pecado y todavía no me siento tranquila. Necesito que me explique, usted que es un gran teólogo, necesito una respuesta. Y Sproul le pregunta: ¿te arrepentiste de ese pecado? Sí, me arrepentí. ¿Se lo confesaste a Dios? Sí, se lo confesé. ¿Le pediste perdón a Dios? Sí, le pedí perdón. Entonces tenés que pedirle perdón otra vez. Pero ya lo hice 10 veces. No te estoy diciendo que pidas perdón a Dios por ese pecado, sino por tu arrogancia. Se escandalizó. ¿Cómo? ¿Arrogante yo? Y Sproul le dice: es que no estás creyendo que Dios te perdonó. ¿No dice la Biblia que cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona? ¿No nos ha prometido y garantizado el Señor su perdón si nos hemos arrepentido y confesado nuestro pecado? Sí, dice ella. Entonces, ¿por qué no le crees a Dios? Estás siendo arrogante. Arrepiéntete de ese pecado y regocíjate en el perdón de Dios. Eso es lo que necesitamos muchas veces. A todos nosotros nos pasa en algún momento que tenemos ese pecado que todavía nos carcome. Y debemos simplemente abrazar la gracia de Dios. Debemos aceptar su perdón, creer su perdón, mejor dicho, y gozarnos de que Dios ya nos ha perdonado. Es maravilloso cómo Dios enfatiza a lo largo de toda su palabra que Él de verdad nos ha limpiado y nos ha hecho libres, nos ha restaurado y nos ha perdonado. Vamos a ver algunos versículos a lo largo de la Biblia donde el Señor nos garantiza ese perdón. Isaías 1, versículo 18, dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. No importa cuán grande sea tu pecado, Dios promete que si te arrepientes y vienes a Él, Él te perdona y te restaura y te limpia totalmente. Primera de Juan,
capítulo 1, los versículos 5 al 7 nos dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es santo, no tiene comunión con el pecado. Y si nosotros estamos en pecado, tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios. Pero si nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón a Dios, Dios nos promete, nos garantiza el perdón. Si hemos pecado, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Más adelante, en el capítulo 2, en los versículos 1 y 2, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. A veces caemos muchas veces en el mismo pecado. Y una y otra vez le pedimos perdón a Dios. Y llega un punto en que nos frustramos tanto que ya nos da vergüenza pedirle perdón otra vez por el mismo pecado. Y empezamos a dudar y decimos: capaz que Dios esta vez no me va a perdonar. Esa es una mentira de Satanás. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Su perdón es eterno. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. No quiere decir que tengamos rienda suelta para pecar. Significa que tenemos la garantía de que si hemos pecado y nos hemos arrepentido, tenemos el perdón de Dios asegurado. Podemos libremente acercarnos a Dios humillados, arrepentidos, pedirle perdón, y Él nos perdonará y nos restaurará. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él ha pagado el precio. Él ha recibido el castigo que era para nosotros, para que nosotros estemos en una relación correcta con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y más adelante, en el versículo 21, dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nos habla de Cristo. Nos habla de cómo Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo. Él ocupó nuestro lugar como pecador. Él recibió nuestro castigo. Y nosotros hemos ocupado su lugar como hijo amado, en quien el Padre tiene complacencia. Y nosotros hemos recibido la recompensa de su obediencia, de su justicia. Hemos sido declarados justos delante de Dios porque Cristo recibió por nosotros el castigo y nos ha santificado con su sangre. Ahora que estamos en Cristo, si es que de verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe solo en Jesús, si estamos en Cristo, entonces somos una nueva creación, una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Absolutamente todo ha sido hecho nuevo. Somos libres del pecado. Y tenemos que creer que también somos libres de la culpa del pecado en Cristo.
Dios ya nos ha perdonado, ya nos ha limpiado. Somos libres en Cristo. Despojémonos de esa carga, de esa culpa que nos carcome. Si ya nos hemos arrepentido, si ya le hemos confesado nuestro pecado al Señor, si ya le hemos pedido perdón, el Señor te dice: yo te perdono. Y nos ha hecho una criatura nueva. Es un nuevo comienzo. Lo viejo pasó. Hay una imagen muy linda en El progreso del peregrino. Al principio de la historia, el protagonista, cristiano, lleva una pesada carga sobre su espalda, un fardo que él no puede sacarse. Y cada vez va creciendo ese fardo y la carga es más pesada. Pero cuando llega a la cruz, de pronto se le cae esa carga pesada. Dios le ha quitado ese fardo, el peso del pecado. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros en la cruz. En el momento en que hemos creído a Jesucristo, el Señor nos quitó esa pesada carga. Así es el perdón de Dios. A modo de resumen, esta parábola nos enseña que Dios nos ha perdonado gratuitamente. Nosotros debemos gozarnos en que Él nos perdonó en Cristo. Debemos ser libres de la carga, de la culpa, por un pecado ya confesado y perdonado. Pero así como Él nos ha perdonado nuestra deuda impagable, nosotros también debemos perdonar gratuitamente a nuestros hermanos. Debemos ser activos en buscar la reconciliación, en dar el perdón, en pedir perdón. Debemos buscar ser pacificadores. Y hablando del perdón que Dios nos ha dado, quizás un buen ejemplo de una vida transformada por el perdón de Dios es la vida de John Newton. Era un esclavista. Y no era alguien que tenía esclavos en su casa nada más, él traficaba esclavos. Pero llegó un momento en su vida que se empezó a cuestionar todo eso. Estuvo delante de Dios, se dio cuenta de su pecado, pidió perdón, se arrepintió completamente, abandonó ese malicioso negocio de esclavizar a las personas. Con el tiempo se hizo pastor, fue autor de este hermoso himno, Amazing Grace, Sublime Gracia. Y cuando él llegó a viejo, dijo algo realmente importante para reflexionar. Aunque mi memoria casi se ha ido, dos cosas recuerdo claramente: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Los cristianos estamos llamados a arrepentirnos continuamente. Y así como estamos llamados a arrepentirnos continuamente, estamos llamados a perdonar continuamente. No debemos perdonar hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Debemos perdonar siempre, toda la vida.
Y sé que esta parte es difícil. Pero por la gracia de Dios lo vamos a ir haciendo. Debemos sostenernos en el Señor, volvernos a Él, volver a su Evangelio, aferrarnos a su gracia y aplicarla en nuestro trato con el prójimo. El mismo John Newton decía lo siguiente: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Y el apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Nos va a costar, es todos los días tener que morir a nosotros mismos. Recordar que Dios nos ha perdonado y que nosotros debemos perdonarnos unos a otros por esa misma razón. Si no nos perdonamos unos a otros, eso va a estropear nuestra relación con Dios. Nuestro amor por Dios se va a enfriar. Nuestra piedad se va a volver hipócrita. Al final lo único que vamos a lograr será destruirnos a nosotros mismos. Por eso el Señor concluye la parábola: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Si somos hijos de Dios, debemos ser como nuestro Padre Celestial, y Él nos ha perdonado. Aprendamos a hacer lo mismo, por la gracia de Dios. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu perdón. Te damos gracias porque gratuitamente, sin obras de nuestra parte, nos has dado el perdón. Gracias porque perdonaste nuestra deuda impagable. No hay nada que podamos hacer para merecer tu favor, y aún así te plació darnos el perdón. Señor, ayúdanos a ser como tú, a perdonarnos unos a otros. Ayúdanos a buscar la paz, a buscar la reconciliación, a matar nuestro orgullo, pedir perdón y dar perdón. Señor, si alguien acá todavía no ha experimentado tu perdón, tu amor, que no tarde y venga a ti, Señor. Y te pido por aquellos que todavía llevan la carga, el peso de un pecado ya perdonado. Aquellos hermanos que por alguna razón, aunque ya se han arrepentido y ya han pedido perdón y ya han abandonado el pecado, todavía les pesa su pasado. Que ellos se gocen en el perdón que ya les has dado, que se regocijen en tu gracia, que sean llenos de tu paz. En tus manos nos ponemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz.